para todos y todas. La siguiente es la presentación del grupo 1, que está integrado por Robinson Arias, Zaira Malaver y quien les habla, Elena Ladino. Este trabajo viene en unos momentos. Primero vamos a hablar de un objetivo, después vamos a contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Finalmente vamos a hablar una parte de lo que tiene que ver con la educación matemática. Vamos a abordar los estándares, los DBA, y en ese transcurso y en ese discurso pues vamos a hablar de los componentes del currículo. No los colocamos allí, digamos, como títulos, sino que los vamos a ir abordando a través del discurso. Finalmente van a encontrar unas conclusiones y la bibliografía. Nuestro objetivo que pues nos planteamos para este trabajo tiene que ver con realizar un análisis del currículo de matemáticas con el fin de mostrar un panorama de los componentes del currículo, todo esto a partir de la lectura que hicimos de Rico y el otro documento del profesor Pedro. Y eso para pues identificar precisamente esos componentes que era lo que queríamos ver. ¿Bien? La educación matemática. No vamos a hablar aquí de los fines de la educación matemática, sino como de unas cuestiones que resuelve la educación matemática. Y es esas cuestiones que nos preguntamos, ¿qué enseñar de las matemáticas? ¿Cómo las enseñamos? ¿Para qué las enseñamos? ¿Cuándo? ¿En dónde? Pero también atender a un contexto de los estudiantes. A esas cuestiones enmarcan la educación matemática y también tiene que ver con la planeación, la ejecución y la evaluación. Entonces, ¿qué es la educación matemática? Esas cuestiones que nos hacemos los profesores, pero también los que estudian la educación matemática y digamos como pensar en esas cuestiones. La finalidad, y la finalidad tiene que ver con para qué enseñamos las matemáticas, cómo vamos a evaluar, cómo planeamos y cómo evaluamos. Y las competencias que vamos a desarrollar o que los estudiantes desarrollan o potencian a partir de la aplicación de una unidad didáctica. Pero también la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí en la enseñanza y el aprendizaje también está muy relacionado a la tríada didáctica que veíamos en uno de los documentos, y la tríada didáctica tiene que ver con el estudiante, la escuela y el profesor y todas esas relaciones que se dan en un contexto educativo, ¿sí? De eso no vamos a ampliar mucho, pero sí vemos esa relación allí. Los estándares básicos de aprendizaje. Entonces, una definición de los estándares son un referente común acerca de los conocimientos, las habilidades y valores que todos los estudiantes colombianos deben desarrollar durante la trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, dimensiones sociales, económicas y sociales. Aquí también tiene que ver un poco con la democratización de las matemáticas. Entonces, habla de un contexto, qué debe saber un estudiante, ¿no? Unos niveles que lo podemos observar o se observó allí, digamos, en el documento como estructurado por niveles de menos a más, y que tiene unas necesidades políticas, y sabemos que Colombia, y cuando habla de educación matemática, también responde a unos planes de gobierno, y esto digamos que también podría responder a eso y que se atenderá después cuando hablemos de las pruebas, de las pruebas PISA. Básicos no quiere decir los mínimos, sino que tiene que ver con lo central, lo necesario, lo fundamental, lo que debe saber un estudiante dado el grado donde se encuentre. Con unas competencias, de esas competencias hablaré más adelante, pero son esas competencias son unas habilidades, ¿no?, formativas, y que ese estudiante pueda utilizar esas competencias para desarrollar un problema, no necesariamente un problema matemático, sino también de su sociedad y de su entorno. Bueno, ¿por qué los estándares? Nos preguntamos por qué los estándares. Pues son una necesidad, ¿en virtud de qué? De la libertad institucional, pero también aparecen nombrados en la Ley de Educación en el artículo 76, donde muestran la necesidad que tuvo el gobierno en el 76 de generar unos estándares para cumplir para unos planes de gobierno y también para una calidad en la educación, ¿cierto? Responde a una tendencia internacional, que eso después lo verán en las pruebas PISA,
y también responde a unas ideas de justicia, equidad y desarrollo, que también tiene que ver con planes de gobierno. Cuando hablamos de competencias, hablamos de las competencias matemáticas, hablamos de competencias en comunicación, en razonamiento, comunicación y modelación, planteamiento y resolución de problemas, ¿no? Pero esas competencias vienen dadas en 3 momentos. Unas competencias que tienen que ver con lo contextual, con lo integral y con lo complejo. Lo contextual tiene que ver con aplicar eso que aprendimos, ¿no? Eso que el estudiante aprendió, cómo puede aplicar esas matemáticas que aprendió en diferentes contextos. Eso tiene que ver con la dimensión cognitiva también, y la integral, que tiene que ver con ser, saber y hacer. Y ahí podemos hablar de lo procedimental, pero también entraría dentro de lo cognitivo. Y la compleja abarca esas 3. Tiene que ver con lo conceptual, lo cognitivo y lo formativo, que esto tiene que ver con redes conceptuales y todas esas estructuras mentales que el estudiante hace para dar solución a un problema determinado. Operaciones intelectuales, actitudes y valores, que es la parte como integral de una competencia, ya hablando de competencia compleja. En los componentes nosotros los vimos también como en el nivel formativo, que tiene que ver con ese grande, las matemáticas, ese conjunto grande, y que está visto en diferentes subconjuntos que lo determina allí por unas categorías, que son los sistemas numéricos, el pensamiento espacial, el métrico, el pensamiento aleatorio y el variacional. No pusimos aquí un ejemplo, pero hay una forma de leer los estándares y tiene que ver con una forma horizontal donde se relacionan cada uno de estos pensamientos. Ejemplo, hablamos del número, pero cómo el número se ve en el pensamiento espacial, en el pensamiento métrico, en el aleatorio, pero también en el variacional, ¿no? Y una forma también vertical que tiene que ver con niveles de menos a más, o sea que ven los niños en primero, en segundo y en tercero, que podríamos hablar ahí de ciclos, y eso tiene que ver también con lo formativo. Finalmente, leímos y los DBA son una propuesta también del Ministerio de Educación para establecer unos aprendizajes grado a grado que permite identificar saberes básicos de los estudiantes y se estructuran en enunciado, evidencia, aprendizajes y ejemplos. Ese enunciado lo vimos como en la parte conceptual, la evidencia la vimos en la parte formativa y no evidenciamos la parte social. ¿Para qué son los DBA? Entonces son un referente para los docentes, las instituciones y los padres de familia, para los profesores, cuando hacemos nuestras planeaciones, nuestros diseños de didácticas o de clase, ¿no? Para las instituciones para mirar, venga, cómo vamos, para los padres de familia para generar estrategias que permitan mejorar las dificultades que tienen los estudiantes. Este instrumento además da pistas del aprendizaje que tienen los estudiantes, no es obligatorio, pero está enmarcado también en las pruebas que presentan los estudiantes en tercero, quinto y noveno. Unas conclusiones